Bueno, ¿cómo están? A ver, hola, 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 hola. Muy bien. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a hablar hoy de el terrible apunte que les di la semana pasada, que es sobre aspectos técnicos de la ventilación mecánica. Veníamos hablando de fisiología en la ventilación mecánica y ahora vamos a empezar a hablar del ventilador en sí. Bien. Por lo tanto, la llamé a esta charla Generalidades de la ventilación mecánica. ¿Bien? Para iniciar y administrar de manera segura y efectiva la ventilación mecánica, el kinesiólogo respiratorio debe comprender a fondo varias cosas, sobre todo el diseño, la clasificación y el funcionamiento del ventilador, la aplicación clínica adecuada de los modos de ventilación, es decir, la aplicación adecuada de la capacidad del ventilador con la necesidad fisiológica y los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica, incluido el intercambio de gases y la mecánica pulmonar. Eso es un poco lo que estuvimos viendo hace un par de días, ¿sí? En la semana pasada sobre todo. Bien. Eh, lo que les muestro aquí en esta figura es un ventilador mecánico. Este es la máquina que va a suplantar a los músculos respiratorios. O sea que en el momento de iniciada la ventilación mecánica, toda la bomba muscular deja de funcionar y toma el comando de la ventilación un sistema mecánico. ¿Bien? Por lo tanto, el ventilador es una máquina que es un sistema diseñado para alterar, transmitir y dirigir la energía aplicada de una manera predeterminada para realizar un trabajo útil. Ese trabajo útil es la respiración. Estas máquinas complejas entregan una variedad de mezcla de gases. Se puede entregar óxido nítrico, helio. Nosotros más acostumbrados estamos es a que entregue oxígeno. ¿Bien? Pero además, estas máquinas tienen sistemas de software y sistemas de monitoreo que hace que esa ventilación que ahora tiene el comando de esa máquina sea segura y que le permita al operador poder tener diferentes parámetros para saber que estamos haciendo una ventilación adecuada. ¿Cómo funciona un ventilador mecánico? Bien, todos los ventiladores mecánicos requieren energía en forma de electricidad o neumática, en forma de gas comprimido para funcionar. Por lo tanto, estas máquinas, la mayoría, o son por energía, o son neumáticas, o son ambas. Y si no son por energía eléctricas, tienen baterías. ¿Bien? Entonces la energía se transmite o se transforma por el mecanismo de funcionamiento del ventilador de manera predeterminada por el circuito de control para aumentar o reemplazar los músculos respiratorios. ¿Qué hacen? O enchufas la máquina o conectas al aire la máquina y esa máquina va a empezar a funcionar de una manera predeterminada por el operador para reemplazar la actividad fisiológica de la musculatura respiratoria. Por lo tanto, la programación de la ventilación debe ser lo más fisiológica posible. Pero eso no quiere decir, cuando hablamos de fisiológico, no quiere decir que sea como un paciente está en reposo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre, la frecuencia respiratoria está mucho más alta. Por lo tanto, si el paciente tiene fiebre y tiene que estar en ventilación mecánica, debería ir a una frecuencia más rápida. No hay que ponerlo 12 de frecuencia respiratoria y 500 de volumen corriente, por más que la fisiología normal de un paciente sea así. Pero este paciente no es normal, es un paciente que está en cuidados críticos y que tiene patología. Por lo tanto, cuando decimos que hay que programar de acuerdo a la fisiología del paciente, es de acuerdo a su fisiología, ¿bien? No a de uno normal. Por eso ya vamos a ir viendo cómo programar la ventilación mecánica, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, PIP, PO2, etcétera, etcétera, etcétera. Para iniciar y empezar un poco todo este lío que es la ventilación mecánica, vamos a
hablar de 3 puntos. Después vamos a hablar de mucho más puntos, pero básicamente estos 3 puntos para que ustedes entiendan cómo funciona un ventilador. Potencia de entrada, que no es más de la fuente eléctrica o la fuente de potencia que tiene un ventilador. La transmisión y la conversión de esa potencia, o sea, cómo esa corriente eléctrica o esa corriente neumática se transforma para que pueda entregar un gas y cómo se controla básicamente eso. Eso es lo que vamos a tratar de hablar ahora. Como potencia eléctrica, bien, podemos hablar de una energía eléctrica y una energía neumática. ¿Qué quiere decir? Enchufo el respirador, va a generar una corriente eléctrica que va a hacer funcionar la parte interna del ventilador y va a generar gases que se van a entregar al paciente. Energía neumática, pongo aire, ese aire empieza a hacer funcionar diferentes pistones, sobre todo, y va a entregar el aire. Ahora, la mayoría tiene una combinación de entre energía eléctrica y energía neumática, que hace que se genere la respiración o el ciclo ventilatorio, de acuerdo a cómo esté programado, que eso lo vamos a ver más adelante. El segundo punto es la transmisión de energía y la conversión. El sistema de transmisión y conversión de la potencia consta de 2 mecanismos, uno de funcionamiento y otro de salida. El mecanismo de funcionamiento convierte la potencia de entrada en trabajo útil. ¿Qué quiere decir? Esa corriente eléctrica tiene que activar diferentes cosas para que generen, ¿sí?, un jet de aire. ¿Bien? Una aplicación directa de gas comprimido a través de una válvula reductora de presión o la aplicación directa por un motor eléctrico o un compresor. Nuevamente es de pistón. ¿Bien? Mueve y genera el aire. Los modos de control de salida siempre tienen una válvula. Esa válvula de control de salida regula el flujo del gas al paciente. Los primeros ventiladores tenían válvulas de exhalación simple que decían on-off, estaba abierto o estaba cerrada. Pero ahora la mayoría de los ventiladores modernos, las válvulas de control de salida pueden dar una forma de onda de flujo a la salida e incluyen diferentes formas de válvulas de flujo, que puede ser una con diafragma neumático como el Neumovent, una válvula de vástago, un émbolo electromagnético, una válvula proporcional. Son todas formas diferentes de válvulas de flujo para que pueda salir. Y el otro es el sistema de control. Bien, el sistema de control sirve para manipular la presión, el volumen o el flujo. El ventilador, ¿sí?, o el que setea el ventilador, puede controlar o la presión o el volumen y el flujo. Fíjense que volumen y flujo lo digo juntos y presión lo digo separado. Por lo tanto, yo puedo tener un control de qué quiero controlar. Si bien el gas va a tener una disposición de presión, flujo y volumen, yo voy a poder controlar la presión o voy a poder controlar el flujo y el volumen. Si controlo la presión, el flujo y el volumen van a ser variables. Si controlo volumen o flujo, la presión va a ser variable. Eso después lo vamos a ver más adelante. Un sistema de control mide y dirige la salida del aire del ventilador y opera la válvula de exhalación. Un circuito de control del ventilador puede incluir componentes mecánicos, neumáticos, eléctricos o fluidos. Y la mayoría de los ventiladores modernos combinan 2 o más de estos subsistemas para proporcionar el control de la presión por un lado o el flujo y el volumen. Yo elijo qué voy a controlar. ¿Bien? Quiero hablar ahora un poco de esa interfaz, que quiere decir cuando yo tengo que controlar el volumen o la presión, tengo que tocar perillas, tengo que ver cosas. Eso se llama interfaz, que me permite al operador poder ejecutar una maniobra y que el ventilador se entere de lo que yo quiero hacer. ¿Para qué? Para poder largar el aire. Por ejemplo, tengo una pava eléctrica de agua, ¿bien? Y hay un interruptor. Cuando yo pongo la pava eléctrica, aprieto ese interruptor y se enciende la pava. Bueno, acá es igual, como el botón de on o off. Ese botón es la interfaz entre el operador y el ventilador. Acá tengo una imagen de un ventilador, uno de los más viejitos de todos,
en que tienen una botonera, fíjense, tienen una perilla, ¿sí? Botones acá, un display acá. Esto así como controlábamos y programábamos el ventilador inicialmente. Entonces, al principio se ventilaban con este tipo de ventiladores. Miren la diferencia que hay con los respiradores más modernos, en donde la mayoría de la pantalla son pantallas LED, pantallas táctil, en donde uno toca un botón y luego aprieta este otro y lo configura, o directamente tocando la pantalla puede configurar. Por lo tanto, cuando a medida que va avanzando la tecnología, las interfaces se van haciendo más amables, van haciendo mucho más sencillas para el operador. Bien, entonces la interfaz paciente-operador es esto, es la pantalla. ¿Cómo puedo yo empezar a lo que yo quiero poner? Por ejemplo, si controlo el volumen y quiero ponerle 500 de volumen corriente, ¿cómo hago para que el respirador se entere que quiero ponerle 500 de volumen corriente? Bueno, me voy acá, ¿sí? Me voy a ponerle este botón, aprieto, doy vuelta a la perilla, pongo 500, hago enter y listo. Bien, en este otro tenía que dar vuelta a la perilla acá hasta que diga 500 y ahí ya se quedaba. Fíjense qué diferencia que hay entre un ventilador y otro. ¿Bien? Para meternos un poquito más dentro de la pantalla del ventilador, las pantallas fueron terriblemente modificadas de año a año. Fíjense en las primeras pantallas, en lo único que yo tenía era un medidor de presión dentro de la vía aérea, pero no tenía ninguna otra. Y fíjense ahora, tengo un medidor de presión, una válvula de presión, pero tengo que genera una curva, entonces no solamente veo el número, sino veo la forma de la curva. Tengo una forma de flujo, veo la forma de flujo y veo el volumen. Estos no son tres pacientes diferentes, sino es el mismo paciente, es el mismo aire, pero ese aire expresado en presión, en flujo o en volumen. Bien, por lo tanto, dentro del aire que ingresa al paciente va a generar una onda de presión, va a generar una onda de flujo y va a generar una onda de volumen. Bien, es el mismo aire, es el mismo paciente que se expresa en tres variables físicas diferentes que me permiten a mí tener una visión y un análisis sobre qué es lo que está pasando adentro del paciente para poder modificarlo y que esté de la mejor manera ventilado. Bien. Dentro de las pantallas del ventilador vamos a encontrar que hay números, ¿sí? O valores alfanuméricos. ¿Qué son esos números? Yo no voy a leer tanto la filmina, sino les voy a mostrar una imagen que tengo acá y que ustedes van a ver. Esta es la curva de presión, esta es la curva de flujo y esta es la curva de volumen. Aquí abajo van a tener una serie de botones en verde y, y aquí arriba una serie de números en azules. Lo que está aquí abajo en verde, ¿bien? Y en la mayoría de los ventiladores se maneja de esa manera, es lo que yo programo, ¿bien? Y lo que está en azul es lo que realmente pasa, lo que pasa por la válvula de flujo y se expresa en números. Por lo tanto, fíjense, esta es la presión media de la vía aérea, que tengo 10, esta es la PIP que tengo, que es de 5, esta es la FIO2, que es de 36, que coincide con lo que yo programé. Estos son los litros por minuto, son 4 litros por minuto, ¿bien? Y este es el volumen corriente, 450, ¿bien? O sea, estos 450 están en un modo volumétrico. Este 450 es lo que se expresa con 10 de presión media, pero tiene una presión pico de unos 30 de presión pico, tiene un pico flujo inspiratorio de unos 40 y pico, que se ve aquí, ¿bien? Y tiene el volumen corriente, el de 450, como muestra en la gráfica. Por lo tanto, estos 450 de volumen corriente se expresaron en presión, en flujo y en volumen. ¿Bien? Y en mi pantalla tengo parte de la visión que yo tengo, van a ser los números que voy a programar y los números que yo estoy viendo. Ahora vamos a analizar qué pasa con las tendencias y qué pasa con las otras curvas. ¿Bien?
¿Quedó claro esto? Cuando hablamos de la tendencia, y qué carajo debe ser una tendencia, es una expresión de un dato en el tiempo. Entonces vamos a ir a la misma pantalla, pero ya no nos vamos a concentrar en estos números, sino nos vamos a concentrar en esta parte de la pantalla. ¿Bien? Aquí, ¿sí? Del margen izquierdo. Y tengo la presión media, tengo la presión pico y tengo el BT. Y acá tengo un gráfico, ¿sí? Que va marcando hora a hora. Entonces yo miro hora a hora cómo fue variando la presión media en la vía aérea. Entonces vamos a suponer que yo fui a atender a este paciente, hice una maniobra, quise ver cómo fue, pero justo tuve una urgencia, me fui para otro lado. Vuelvo y quiero ver cómo se comportó este paciente anterior y puedo ver toda la tendencia, hasta un día antes, si quiero, puedo ver toda la tendencia de cómo fue. O sea que es un instrumento extremadamente utilizado por nosotros, por los kinesiólogos respiratorios, para ver cómo fue o cómo es la evolución clínica de nuestros pacientes. Fíjense que esta es la tendencia de la presión pico. Si yo miro acá y la presión pico actual es de no llega a 30 y veo acá que tampoco llegó a 30 en ningún momento, voy a suponer que este paciente que está en un modo volumétrico, en donde dijimos que los modos volumétricos controlábamos el volumen, pero lo que variaba era la presión de acuerdo a la impedancia del sistema, o sea, a la compliance o a la resistencia del sistema. Si yo observo que no hubo variación en la presión pico, quiere decir que ese paciente no tuvo secreciones o no tuvo un broncoespasmo o no tuvo ninguna obstrucción bronquial en el tiempo que yo quiero controlar, lo cual es algo bastante importante. Obviamente tampoco hay variaciones en el volumen corriente. Si en algún momento el paciente se desconectó algo, va a salir graficado en esta tendencia. ¿Bien? O sea que es una visualización de su pantalla de un monitoreo sumamente importante. El otro punto que quiero mostrarle es el loop, ¿sí? O los bucles. ¿Qué son los loops y los bucles? Fíjense que es muy sencillo, no lo van a ver en la pantalla habitual, sino van a ir a un botón en donde dice curvas, bucles y tendencias, apretan el bucle, la mayoría de los respiradores se manejan de esa manera, y ustedes ponen qué quieren ver a la izquierda, qué quieren ver a la derecha, ¿bien? Si lo quieren ser pequeño o grande, y fíjense, esta es un bucle entre que se mueve, ¿sí? Esto es volumen y esto es presión, ¿sí? Es presión, volumen. Y como veremos acá, este es el 0, fíjense que inicia un poco después del 0, eso es porque tiene 5 de PIB. Esto que tengo aquí son los 5 de PIB. Y fíjense que cuando inicia la presión, ¿bien? Inicia la presión, no gana nada de volumen, hasta un punto que ¡pluc!, empieza a ganar mucho volumen con muy poca presión. Y fíjense que su máxima presión no llega a 30, que coincide con la presión pico. Entonces, estos gráficos nos sirven para ver sobre todo un fenómeno fisiológico que lo estudiamos en cuarto y lo estudiamos también en segundo año, que esto es, disculpen, espere que busco acá la flechita, esto es inspiración y esto es expiración. Por lo tanto, la diferencia entre esto y esto es la histéresis pulmonar. Por lo tanto, yo acá voy viendo varias cosas, es cómo es la histéresis pulmonar, si la curva es lo más recta posible y no lo más paralela a la línea de base, quiere decir que tiene buena compliance. Por lo tanto, hay muchas cosas que yo puedo ver en este gráfico que me sirve para ver la tendencia o para ver cómo es la evolución de mi paciente. Bien. Otro punto que quiero tocar son el sistema de alarmas. Del sistema de alarmas, lo más importante es que la alarma debe ser una alarma. Bien. Por lo tanto, el propósito de la alarma es llamar la atención del kinesiólogo. Si la alarma, lo primero que hace el kinesiólogo es apagarla y no piensa por qué suena esa alarma, no tiene sentido la programación de la alarma. Yo quiero mostrarles aquí cómo yo voy a programar
límites de alarma, cómo voy a programar mis alarmas. Esto es volumen minuto, presión en la vía aérea, volumen TID, frecuencia respiratoria y tiempo de apnea. Entonces yo acá tengo para programar los parámetros que quiero buscar. Bien, si mi paciente que tenía una presión pico que no llegaba a 30, bien, y pongo la presión en la vía aérea en 50, van a tener que pasar casi el doble de eventos de lo que está pasando para que me llame la atención. Por eso las presiones, al menos en presión, son 10 por encima o 10 por debajo de lo que está teniendo normal el paciente. ¿Bien? Es lo mismo que ustedes tengan una alarma en su casa. ¿Bien? ¿Cuándo quieren que suene la alarma? ¿Cuando el ladrón esté intentando entrar o cuando ya le sacó todo de la casa? La idea es cuando esté intentando entrar. Por eso la alarma tiene que ser sumamente sensible. Pero tampoco tiene que ser tan sensible porque puede pasar un tipo por la vereda y sonar la alarma. Entonces eso no tiene sentido. ¿Bien? Entonces tiene que alertar cuando el peligro es inminente. ¿Bien? Entonces esa es la función de la alarma. Alarmas tenemos 4 niveles de alarma. Los niveles 1, que son alarmas de eventos inmediatamente mortales. Por ejemplo, se desconectó del respirador. Si el paciente, por X motivo, vino el kinesiólogo, lo dio vuelta, o vino la mucama, lo dio vuelta, o vino el médico, lo dio vuelta y se desconectó, tiene que hacer ruido, porque el tipo, si no lo conectamos rápidamente, se muere. Y ese ruido tiene que ser insoportable. Por eso se llaman niveles 1 de alarma y normalmente tienen colores rojos. Los niveles 2 de alarma varían desde irregularidades leves a funcionamiento de mala máquina. Por ejemplo, PIP inadecuada, falta de oxígeno, autoactivación, fuga de un circuito, van variando. Los niveles 3 reflejan cambio en el soporte ventilatorio, ellas son más tranquilas, y los niveles 4 se centran en complemento del paciente, que también son mucho más tranquilas y que apenas se arregla, solo se apaga la alarma. ¿Bien? Bueno, ya hace 20 minutos que estoy hablando de esto. La semana les voy a mandar otra clase de Zoom grabada con el resto del apunte. Creo que esto les puede haber clarificado un poco la lectura del apunte que les mandamos. Les recomiendo que vayan viendo esta clase y tengan el apunte en la mano y vayan trabajando con el apunte. Bien, son temas complejos, temas que no han visto nunca y que realmente necesitan un esfuerzo tanto de ustedes como para poder comprenderlos, bien, y de nosotros para que ustedes lo puedan comprender. Bien, les mando un gran abrazo y nos vemos pronto.